Hola, buenos días. Soy Mauricio Cruz, soy el gerente de Conexis y les damos una cordial bienvenida a este webinar. Bienvenidos nuestros suscriptores aquí en Costa Rica. Para todos hemos preparado esta charla sobre recursos de revocatoria y apelación, sobre todo haciendo énfasis en los nuevos aspectos que introduce la Ley General de Contratación Pública de reciente vigencia. Hoy tenemos una duración estimada de 1 hora y sus preguntas y comentarios son bienvenidos, pero tenemos una participación muy amplia hoy. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos y queda a discreción de nuestra experta, que ya voy a presentar, la atención de estas consultas. Eh, Hoy tendremos la dicha de contar con la asesora de clientes de Conexis en Costa Rica, nuestra experta máster Ana Marcela Palma. Ella es graduada en Derecho Público y especializada en contratación pública en España. Tiene amplia experiencia tanto con el sector público como asesorando al sector privado y en temas de docencia. Entonces estamos, como siempre decimos, en las mejores manos. Para los que están conociendo Conexis, nuestra especialidad es inteligencia para licitaciones. Trabajamos en 4 países, tenemos más de 1,200 de las principales proveedores estatales suscritos a nuestros servicios y a manera de ejemplo, brevemente, como siempre, les muestro esto. Eh, Nuestros clientes, por ejemplo, aquí en Costa Rica, todos los países funcionan igual. Con solo un clic pueden ver que hay vigente para ellos, ¿verdad? Para mí, para su negocio. ¿Qué es eso? Conteniendo sus palabras clave, códigos clave y demás indicadores que identifiquen oportunidades que pueden ser de su interés. Y esto les evita eh, pérdidas de concursos porque no los ven. Por ejemplo, este dice contrato de insumos de servicio de enfermería y odontología. Entonces, el trabajo normal de los departamentos de licitaciones, de los analistas de licitaciones, es que hay ahí para mí. Aquí Conexis le dice, están estos productos suyos, ¿verdad? Productos veterinarios institucional, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Compra de medicamentos, segundo bloque. Y así, ¿verdad? Insumos varios para el servicio de enfermería. Entonces, compra ordinaria de medicamentos. Entonces, cada uno de estos títulos es un riesgo para la empresa porque aun cuando se reciban las notificaciones de algunos de ellos, hay que entrar y ver qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Y entonces, como decimos nosotros, no hay ojos que vean tanto, ¿verdad? Y eso es todo el día. Entonces, Conexis facilita esto de diferentes formas, ¿verdad? Primero es esa identificación eficaz, ¿verdad? Tenemos clientes que tienen 6,000 productos registrados y los identificamos dentro de esas especificaciones con gran eh, eficacia. Y ahora tenemos una novedad que quería enseñarles, que es esta alerta temprana que ustedes reciben por correo electrónico, los clientes, no solo cada 30 minutos con lo nuevo que hay, no solo me indica que hay, eh, que acaba de salir publicado, sino que contiene de mis productos. Y cuando yo veo cualquiera de esos productos, puedo no solo identificarlo, sino hacer otras cosas que son útiles o importantísimas, como esta. Aquí puedo dar un clic y veo las compras previas de esos productos específicos. No solo con los precios, sino con los proveedores, con las marcas, con los modelos. Y puedo establecer una estrategia de participación. Puedo analizar cada uno de los proveedores que van a ser probablemente participantes en esos concursos y afinar mis estrategias. Todo eso desde un correo electrónico. Además, ahora también puedo, si tengo interés en analizar compras futuras que están programadas para el resto del año de esos productos o relacionados, lo puedo hacer en un clic, ¿verdad? Y planear
mi estrategia comercial con mayor eficacia. También puedo, desde mi mismo correo, que estos llegan como les digo, cada 30 minutos, apenas se identifican procesos con sus productos, puedo notificar cambios para que cualquier cambiecito en el expediente de estado de documentos y demás, ustedes los tengan a mano. Bueno, finalmente, para no quedarme con las ganas, aquí pueden además hacer consultas al experto legal, que en este caso es Ana Marcela, o pueden consultar la documentación del expediente, que la pueden ya sea descargar o analizar con la tecnología de inteligencia artificial de GPT, ¿verdad? Que cada día es sorprendentemente más inteligente. Y eso está a disposición de ustedes. Ustedes pueden revisar aquí y con preguntas prediseñadas y eso facilita digamos, el estudio de la documentación y la mejor preparación de las ofertas. Bueno, todo eso está disponible para nuestros clientes desde un correo electrónico. Imagínense lo que hemos avanzado en esto. Y ya está a su disposición. Eh, Gracias y Ana Marcela, bienvenida, como siempre. Muchas gracias, Gusto, don Mauricio. Un placer saludarlo a usted, a todos nuestros igual. clientes e invitados que nos acompañan mes a mes en estas charlas que forman parte de los programas de entrenamiento que Conexis ofrece, que sabemos que, bueno, estos son de acceso gratuito y son de temas normalmente generales, pero temas de interés, obviamente, que son eh, como básicos, vamos a decir, en el día a día de quien se desarrolla su actividad en la materia de contratación pública, pero también, pues, si alguno tiene interés, podemos diseñar capacitación también a la medida. Por cierto, don Mauricio, que ahí estaba viendo en los comentarios del chat que efectivamente un tema que hemos estado valorando, que ya se dio en Conexis, es el tema del reajuste de precios y las herramientas asociadas, como los índices, y conocer los métodos y fórmulas, ¿verdad? Ahí estaban pidiendo, y bueno, pues todas esas sugerencias son Sí. bienvenidas y las tomamos en cuenta. Tal vez, Ana Marcela, lo que, como esta solicitud se ha repetido últimamente varias veces, ¿verdad? Usted lo ha visto en nuestros clientes y demás. Tal vez lo que vamos a hacer es que vamos a agregar al sondeo final, que siempre ponemos ahí, de si tiene, que decía más información de algo, si tienen interés en un nuevo taller de reajuste de precios, ¿verdad? Y entonces Correcto. ahí para ver si hay personas interesadas y ahí lo podríamos programar con todo gusto. Excelente. Bueno, damos inicio entonces a nuestra charla de hoy, que también es sobre un tema de mucha relevancia, de mucha trascendencia. Obviamente abordamos los aspectos principales, ¿verdad? De estos temas, considerando el tiempo que tenemos a disposición y el tipo de evento que estamos organizando para ustedes, para la mejor comprensión y para ayudarles a ser más efectivos en su accionar en la materia de contratación. Hoy vamos a hablar de los recursos de revocatoria y apelación en los procedimientos de contratación pública. Y ahora vamos, en principio, nos vamos a enfocar en lo que son licitaciones. Ahora les voy a explicar cuál es digamos, la, el ajuste al decir eso. Y empezamos justamente diciendo que estamos hablando del régimen recursivo de la contratación pública. Hoy la charla que llevamos a cabo se refiere a este tema específicamente y eso quiere decir que estamos hablando de los recursos propios relacionados con el trámite del procedimiento de contratación y no estamos hablando, este tema no incluye hoy lo que serían, y cuando se habla en materia de contratación pública del régimen recursivo, normalmente no estamos haciendo referencia a recursos que pueden tener el mismo nombre, de hecho, revocatoria y apelación, pero que se van a utilizar para actuaciones que pasan durante la fase de ejecución del contrato, como puede ser, por ejemplo, que me van a poner una multa o una cláusula penal, eso ya es porque ya estoy ejecutando un contrato que gané gracias a un procedimiento, ¿verdad? Previo,
pero durante esa ejecución ha habido problemas y me van a aplicar una multa o una cláusula penal que son sanciones económicas. Entonces yo podría recurrir esa multa o esa cláusula penal y hay recursos dispuestos para eso que también se llaman recursos de revocatoria y de apelación, pero que no son los que estamos hoy comentando. O sea, esa observación es muy importante. Es decir, que hoy vamos a hablar del régimen recursivo de la contratación pública, refiriéndonos a lo que pasa durante el procedimiento de contratación. Es decir, la fase donde se hace la selección, donde hay concurso, donde hay competencia y luchamos en el mejor de los términos por ganar esa adjudicación. Ese régimen es un régimen taxativo y especial. Eso se ha venido diciendo desde la ley anterior, desde el régimen jurídico anterior, y se reitera con el nuevo régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la contratación pública está inmersa dentro de las normas que regulan la actividad de los sujetos públicos, es decir, dentro del derecho público, y ahí hay otras leyes, como podría ser la Ley General de la Administración Pública, que tiene un tema recursivo. No nos vamos a meter en otras leyes, nos vamos a quedar específicamente en la Ley General de Contratación Pública y en su régimen. Y nos vamos a basar en las reglas que esa ley especial dispone para la materia de contratación, porque es un régimen taxativo y especial. Y a lo largo del procedimiento, ese régimen taxativo y especial solo reconoce dos tipos de recursos, que serían como las herramientas que los sujetos particulares tienen de alguna manera para interactuar con la administración y pedirle a la administración que tramita el procedimiento, pedirle a esa administración que cambie algo, ¿verdad? Y esos dos recursos que están previstos en ese régimen recursivo especial son el recurso de objeción, del que hoy no vamos a hablar, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar en el otro, que como pueden ver, este es un recurso que utilizamos para tratar de cambiar cláusulas del pliego de condiciones o modificaciones que ahora con la nueva ley se limitan recursos de objeción a modificaciones esenciales del pliego. O sea, no siempre cuando un pliego se modifique vamos a poder interponer recursos de objeción, pero eso lo podemos ver otro día en otra charla. Hoy nos vamos a concentrar en el segundo tipo de recursos que vemos aquí, que son los recursos contra el acto final. Por eso es que no hay que mezclar, ¿verdad? Si estamos hablando de una multa, de una cláusula penal, de una sanción administrativa, una inhabilitación, por ejemplo, o la terminación del contrato, eso no tiene nada que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque hoy estamos hablando de lo que pasa durante el procedimiento de contratación como tal, donde hay competencia, donde queremos ganar, y lo que pasa cuando la administración adopta el acto final. Entonces, esa es una fase que por el lado de las administraciones ellas tienen que contemplar. Es muy difícil, dependiendo del tipo de objeto a contratar, que un procedimiento vaya limpio, digamos, vaya sin objeciones o nadie presente recursos. Cada vez es más difícil. La competencia hace que la gente obviamente quiera y en algunos casos las decisiones de la administración pues puede que no sean tan claras y entonces obviamente el administrado siente que tiene por lo menos el derecho a defenderse y a utilizar esa herramienta. Y para eso entonces la ley dejó previsto dos tipos de recursos contra el acto final, que son, vamos a decir, como gemelos. ¿Por qué? Porque son recursos que tienen una naturaleza similar, sirven para lo mismo, ¿verdad? Tienen el mismo propósito, nada más que ahora vamos a ir viendo cuándo aplica uno, cuándo aplica el otro y cuándo y cuáles son como sus características diferenciadoras, aunque en esencia funcionan de la misma manera. Lo vamos a ir explicando poco a poco. ¿Cuál es ese acto final que la administración adopta? Pues lógicamente hay tres previstos en la ley. La adjudicación, que sería lo ideal, lo que pasa cuando un procedimiento cumple su objetivo, digamos, se selecciona a un ganador o a varios ganadores, dependiendo de cómo esté diseñada la contratación. O en cambio, los otros dos tipos de acto final serían escenarios donde el objetivo no se alcanza, porque una administración abre un procedimiento para adjudicárselo a alguien, para seleccionar a la oferta, a la mejor oferta, ¿verdad? Y esos otros dos escenarios no permiten que eso se dé. El primero es el de la declaratoria de desierto,
donde la administración cambia de criterio en función de una serie de cosas. La administración tiene ofertas, recibió ofertas, las ofertas puede que haya unas malas, pero quedaron ofertas buenas, elegibles, vamos a decirlo, y aún así la administración decide no continuar con el proceso, ¿verdad? Por razones de interés público que lógicamente debe dejar constando en ese acto final, que siempre debe estar debidamente motivado. Eso es una regla de oro de la contratación pública. La motivación de actos clave del procedimiento, como lo sería la decisión final, como también se llama. ¿Qué decidió la administración después de recibir las ofertas, estudiarlas, analizar todo el conjunto de todo el pack, digamos, que le llegó? Bueno, en este escenario es que va a declarar desierto, que no va a continuar, que aun cuando tiene buenas ofertas, ofertas elegibles, no va a continuar con la contratación y tendrá que decirnos por qué, tendrá que decir esas razones de interés público que la llevaron a abrir un procedimiento y a dejarlo ahí, ¿verdad? Eh, pues lo tendrá que dejar contemplado en ese acto final. Y la tercera es la declaratoria de infructuoso, que ese es un caso donde la administración estudia las ofertas y llega a concluir que ninguna de las ofertas cumplió con los requisitos de admisibilidad, no alcanzó el mínimo para considerarla elegible y por lo tanto el procedimiento no puede continuar, no hay a quien adjudicar. O podría ser el otro caso de que no se presente nada, ¿verdad? Eso ya cada vez es más difícil, pero también podría pasar. Y en esos dos escenarios sería una declaratoria de infructuoso. Pues cuando la administración eh, adopta una decisión de esta naturaleza, los que participaron en el procedimiento, imagínense que yo participé, tengo la oferta ganadora y la administración declaró desierto. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer para cuestionar eso? ¿Por qué? Entonces, bueno, tenemos el recurso que ya vamos a ver, puede ser de revocatoria o de apelación. Y empezamos a ver características diferenciadoras. Es un recurso en ambos casos, apelación y revocatoria, en el régimen recursivo especial de la contratación pública. Estamos hablando de que está cuestionando el acto final, ¿verdad? Pero resulta que la apelación está reservada al conocimiento de la Contraloría General de la República, cuyo papel está siendo tan cuestionado en los últimos días, ¿verdad? Pero bueno, gracias a la ley, entre otras prerrogativas que hay desde la Constitución Política y en particular la Ley General de Contratación Pública, le da a la Contraloría la investidura prácticamente de jerarca impropio en la materia de contratación. ¿Qué quiere decir un jerarca impropio? Que aunque la Contraloría, lo explico de una manera muy sencilla, no forma parte de la estructura orgánica de cada una de las instituciones de una municipalidad, la Contraloría no forma parte de su organización o de una institución autónoma o del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por supuesto que no, la Contraloría es un órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa con total independencia funcional, administrativa, presupuestaria, con una serie de funciones designadas y atribuciones por la Constitución y por distintas leyes, y la Ley General de Contratación Pública dice que en materia de contratación debe intervenir en ciertos casos cuando se adopta el acto final. Ahora vamos a ver cuándo, ¿verdad? Como un jerarca impropio, es decir, como si fuera el superior en ese caso, en esa materia, para resolver y decir la última palabra. Y entonces, en muchos casos nos sentimos en paz o más tranquilos, si se quiere, porque hay unos terceros ojos fuera de la administración que van a revisar el caso, ¿verdad? De eso un poco es lo que se trata. Mientras que el recurso de revocatoria está reservado para ser del conocimiento de la propia administración que promueve el concurso. Se supone que ella debe ser objetiva, pero lo cierto es que ahí está siendo juez y parte, como quien dice, ¿verdad? Ella es la que emitió la decisión inicial, la que ha diseñado cómo se hace el procedimiento, ella es la que redacta el pliego de condiciones con todo su equipo de trabajo, lógicamente, y hace el estudio de ofertas y al final adopta la decisión. Y si no estamos de acuerdo, en ciertos casos tenemos que ir ante la administración contratante a través del recurso de revocatoria y ella es quien nos resuelve. O sea, que uno podría decir, bueno, ahí esa objetividad no es tanta, ¿verdad? Pero bueno, hay un deber de la administración de resolver basada en las normas, en el principio de legalidad y basada en todas las normas del derecho público y del derecho de la contratación pública también, ¿verdad?
pero lógicamente que vamos a ver que el escenario pues obviamente no es el mismo. Ahora, ¿cuándo proceden? Una de las grandes preguntas. ¿Por qué? Porque en el régimen jurídico anterior era muy complejo. El régimen jurídico anterior se basaba en límites económicos de la contratación administrativa para que las instituciones estaban divididas en estratos económicos y según el estrato estaban los límites económicos para llevar a cabo los distintos procedimientos ordinarios y había una famosa columna que era la que determinaba a partir de un monto, del monto del acto final, es decir, la adjudicación por X monto, definía el tipo de recurso que se podía presentar, apelación o revocatoria. Voy a Contraloría o me quedo peleando el tema frente a la propia administración. Eso, por suerte, creo yo, esa es mi percepción personal, mejoró, cambió sustancialmente y simplificó y nos viene a dar una solución, salvo en un tema, salvo en un caso, el de la caja, ahora vamos a ver, un caso particular para la Caja Costarricense de Seguro Social. En los demás casos es muy fácil saber ahora cuándo procede. La apelación siempre va a proceder contra el acto final de licitación. Esa es la regla general. Sí y solo sí en licitaciones mayores, salvo el caso de licitaciones menores de la Caja Costarricense de Seguro Social, promovidas por el artículo, basadas en el artículo 60, inciso D, que ahora vamos a ver cuál es, pero que además tengan un monto de licitación mayor. Ahí habría que remitirse, ese es el único caso que se asemeja a lo que pasaba en el régimen jurídico anterior, porque hay que utilizar los umbrales económicos que vinieron a sustituir los límites. Pero ahorita entramos un poquito más en eso. Aquí están las normas que le dan base a el recurso de apelación, cuyo conocimiento es competencia exclusivamente de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿y cuándo va a intervenir la Contraloría? Entonces, solo va a intervenir, como pasa en la objeción también, en el recurso de objeción, en licitaciones mayores. Y en este caso de la caja que ahora voy a explicar. En los demás casos, en la mayoría de los demás tipos de procedimientos, porque ahora les explico por qué les digo en la mayoría, lo que va a proceder es el recurso de revocatoria ante la administración. ¿Qué casos tendríamos ahí? Bueno, el acto final de las licitaciones menor y reducida, que son los otros dos tipos de procedimiento ordinario, contra el acto final de la subasta inversa electrónica, que es un procedimiento extraordinario contemplado en la ley, contra la figura de las nuevas adjudicaciones, que esto es novedoso, además, en la Ley General de Contratación Pública es la primera vez que las administraciones tienen la posibilidad de que ante un contrato fallido de bienes, servicios o inclusive de obra, puedan retomar el procedimiento que dio origen a ese contrato y en el caso de los bienes y servicios, readjudicar, digamos, si tuvo que terminar de forma normal, resolver el contrato 1, llamemos, el contrato que se firmó originalmente producto de ese procedimiento porque el contratista quedó mal, la administración puede venir, llamar a quienes habían participado originalmente en el procedimiento, decirles si tienen interés de continuar con la contratación y adjudicarle al segundo mejor eh, a la segunda mejor oferta según el sistema de evaluación que había en ese procedimiento. En el caso de la obra pública, no. Ahí la administración tendría que hacer una licitación menor para contratar lo que falta por construir, por ejemplo. Pero en esos casos de la nueva adjudicación, el recurso contra el acto final que se adopte es el recurso de revocatoria. Y luego también tiene el recurso de revocatoria, el procedimiento especial que llevan a cabo las entidades que están en competencia con base en el artículo 66 de la ley y la licitación menor esta que estábamos hablando de la caja cuando el monto realmente sea de licitación menor. Entonces vemos que realmente se simplifica. Ya ahora es muy fácil saber cuándo procede una apelación y cuándo es una revocatoria. Vean que es muy importante lo que les voy a decir. Esto no es facultativo. Yo no puedo como recurrente, como interesado en impugnar o como afectado, digamos, si se quiere, yo no puedo escoger, yo no puedo ir libremente y decir, voy a ir a la Contraloría porque le tengo me da más confianza, me representa más objetividad para mí. No.
Esto es una cosa que decide la ley, ¿ya? Y recuerden que además la Contraloría fue la que redactó el proyecto de ley que finalmente dio lugar a la Ley General de Contratación Pública. Entonces, esto está muy pensado. Ella se reservó el conocimiento de los recursos en los procedimientos de mayor cuantía, las licitaciones mayores, ¿ya? Entonces, todo aquel esquema, esta era la famosa tabla de límites económicos, en este caso de los contratos de bienes y servicios, que era muy complejo porque aquí había que ubicar en cuál estrato de estos estaba la administración, según su presupuesto, y para efectos de apelación o revocatoria teníamos que irnos a esta columna, verificar el monto adjudicado o el monto de la oferta, si el procedimiento se había declarado desierto o infructuoso, y compararlo con ese monto para saber si estaba a partir de este monto era apelación y si estaba por debajo era revocatoria. Vean qué complejo. Entonces podía haber licitaciones públicas con recursos de revocatoria o licitaciones públicas con recurso de apelación. El recurso no estaba asociado al tipo de procedimiento, cosa que ahora pasa con la nueva Ley General de Contratación Pública, donde entonces vemos que en eso el tema se simplifica. Apelación, siempre la conoce entonces la Contraloría, que como les explicaba, actúa como un jerarca impropio y que se pone la toga, por decirlo así, de juez administrativo, ¿verdad? Está resolviendo como un juez administrativo. Por otro lado, la revocatoria la va a conocer la administración contratante. ¿Quién dentro de la administración? Recuerden que las administraciones han debido, en general, reglamentar las competencias internas. Cada administración tiene una conformación administrativa diferente, ¿verdad? Una organización diferente, una estructura organizacional distinta. Algunos tienen gerentes, algunos tienen órganos colegiados como el Consejo Municipal o la figura del alcalde. Y dependiendo de esa administración, de la forma en la que está estructurada su composición, pues ha habido, lo normal es que haya una reglamentación interna donde defina las competencias, quién tiene la competencia para dictar el acto final en determinados procedimientos. Y en ese caso, entonces, dentro de la administración, ese reglamento define, bueno, las licitaciones reducidas las adjudica el proveedor, por ejemplo, podría ser perfectamente, o las adjudica el gerente general, también podría ser. Entonces, quien tiene la competencia para emitir el acto final sería el competente para resolver el recurso de revocatoria, con la salvedad de que la ley sí establece que cuando ese órgano interno no es el jerarca de la administración, por ejemplo, el proveedor no es el jerarca, es el proveedor, ¿verdad? El recurrente podría solicitar que la gestión sea conocida y resuelta por el jerarca. Yo no estoy tan a gusto de que el propio proveedor que ya me sacó del concurso dijo que mi oferta no era elegible, cuando yo creo que sí lo soy y que soy la que tengo el mejor derecho, la que tendría la mayor puntaje. Yo no quiero que él sea quien resuelva el recurso porque no siento que sea objetivo. Entonces voy a pedir que lo resuelva el jerarca, ¿verdad? Ahí hay toda una discusión de si es el jerarca del proveedor o si es el jerarca institucional. Y es un tema que hay que analizar. Yo no les voy a dar ahora sí una tesis porque la misma ley no lo aclara. La ley dice cuando el órgano no es el jerarca de la administración, el recurrente podrá solicitar que su gestión sea conocida y resuelta por el jerarca. Artículo 99 de la ley. Luego hay casos en donde las organizaciones son muy complejas, la Universidad de Costa Rica o la misma caja, donde hay desconcentración de unidades de compra. Entonces, el jerarca sería el de la unidad que tramita el concurso, ¿verdad? No el jerarca de toda la caja, por ejemplo. Si es un hospital, pues entonces el jerarca eventualmente de ese hospital, no de toda la caja como un todo, ¿verdad? Que es una institución bastante grande. Muy importante, y ahorita voy a ir viendo consultas para ir haciéndolo un poco más interactivo y viendo las inquietudes que ustedes puedan ir teniendo. ¿Cómo se presentan? Esto es clave porque aquí este es uno de los elementos donde más cambios hemos visto y porque estamos en una zona de alto riesgo de que la gestión recursiva no prospere simplemente porque nos equivocamos en aspectos de forma. Y ahora aquí voy a comentar varias cosas que yo he ido viendo en la práctica. Siempre, 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 quédense con esto, independientemente de que el recurso sea de apelación ante Contraloría
o de revocatoria ante la administración, el recurso siempre lo vamos a presentar por medio del SICOP. Salvo que a estas alturas del año 2024 y en adelante, excepcionalmente haya algún tipo de caso, haya un procedimiento de contratación que por alguna razón se esté gestionando, se esté tramitando fuera del sistema. Todavía quedará alguno que puede ser por una autorización que hubiera dado la Contraloría con el régimen anterior y que todavía está en proceso, o eventualmente hay algunas pocas excepciones donde el procedimiento se podría hacer fuera del SICOP, en la mayoría de esos casos, con autorización previa de la Dirección General de Contratación Pública, ¿verdad? Entonces, bueno, podría ser. Y en ese caso, si la fase recursiva también se quedó prevista hacerla fuera del SICOP, pues ahí habría una regla especial, pero solo por esa razón. En el resto de casos, y la regla general es que el recurso, sea apelación o sea revocatoria, perdón, siempre lo vamos a tramitar, lo vamos a presentar por medio del SICOP. Se acabó aquello de ir a la Contraloría a dejar nuestra apelación, ¿verdad? A ir a la ventanilla o a mandarlo por correo electrónico o mandárselo por correo electrónico a la administración o a través de un fax, que yo no sé si ya existen todavía, ¿verdad? ¿Y cómo se tiene que hacer? Se tiene que hacer a través del formulario que el SICOP mismo me despliega cuando llego al punto de presentar el recurso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. El recurso se escribe y se desarrolla en ese formulario. No se vale que yo ponga en ese formulario adjuntos recursos de revocatoria o adjuntos recursos de apelación y subo un Word o subo un PDF firmado. No se vale. Eso no me lo van a aceptar. Lo único que me van a aceptar que yo adjunte serán documentos de prueba, los certificados del fabricante, lo que yo esté alegando que aporto como prueba, eso sí lo puedo adjuntar. Luego el formulario, que cada vez, eso sí, ha mejorado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿qué hace uno normalmente en la práctica? Uno normalmente redacta el recurso en un Word, lo comenta, lo discute, lo va desarrollando con el equipo de trabajo y con el abogado y con todos los que intervengan, y cuando ya estamos todos seguros de eso, ya tenemos ese documento ahí bien bonito, con la negrita, con la cursiva, y lo vamos a copiar y pegar en el formulario. ¿Qué pasa? Que si hemos puesto en ese recurso, en ese documento Word, imágenes, por ejemplo, hasta la última vez que yo probé, que fue recientemente, el formulario no me aceptaba las imágenes. Entonces, ese es un problema que yo tengo que ir previendo desde antes. Si yo voy redactando y yo digo tal como se ve en la imagen tal, porque a veces es más fácil hoy en día con las herramientas que hay copiar una imagen al sacarla del expediente electrónico y pegarla en el documento, pero resulta que cuando lo vamos a copiar en el formulario, esa imagen no me va a quedar, entonces me va a quedar ahí un espacio, y eso tal vez es parte de mi argumentación. ¿Qué tengo que ir haciendo? ¿Cuál es mi recomendación? Ir haciendo otro archivo que adjuntaríamos como prueba, copiando las imágenes, y en el texto que queda en el formulario, pues ir referenciando, ver imagen 1, ver imagen 2, ver imagen 3, es decir, y obviamente ir haciéndolo muy formal, lo más formal que se pueda. Entre más documentado, más formal el recurso se presente, pues es más robusto, ¿verdad? A nivel de argumentación. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a poner la fuente de la imagen, ¿verdad? Si es del folleto del fabricante, si es del manual, o si es del pliego de condiciones, o si es para que quien está analizando el recurso, pues vaya guiándose y sepa de dónde estoy tomando, cuál es la fuente de esa prueba, que al final se trata de una prueba. Vean qué importante esto que les voy a comentar. Si se comete un error y se utiliza el formulario incorrecto, por lo que sea, ustedes se metieron en recurso de apelación y era una revocatoria, o peor, ustedes iban a presentar apelación, pero se metieron en el de objeción, no se dieron cuenta, el recurso posiblemente va a ser rechazado de plano. O sea, es prácticamente un hecho que ese recurso se va a rechazar. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a decir que hay esa flexibilidad de, ups, me equivoqué, y en realidad aquí del todo se entiende que es una apelación, pero de ahí está en la objeción. Además pasa una cosa, que el sistema está diseñado de manera que si, por ejemplo, yo entro al formulario de objeción
ante la administración, que también hay dos tipos de objeción, la objeción que se presenta ante la propia administración y la objeción que conoce Contraloría. Y yo, por ejemplo, quería presentar una apelación que la conoce, ya sabemos, la Contraloría, y me metí en el formulario de objeción ante la administración, eso Contraloría nunca lo va a llegar a ver. Y la administración tampoco tiene forma como de mandarle a decir, ve, aquí entró, por esta vía entró un recurso que en realidad es de apelación. Aquí se lo mando para que usted lo conozca. No. Ahí lo que posiblemente va a pasar es que el recurso va a ser rechazado, ¿verdad? Porque se presentó mal. Ahora vamos a ver la norma que fundamenta la infinidad de rechazos que están pasando por eso. En el expediente electrónico hay un apartado cuando ya uno entra al expediente y llega a este punto 4, información de la adjudicación, obviamente esto se va desplegando conforme va desarrollándose en las etapas del procedimiento. Cuando ya hay acto de adjudicación va a aparecer aquí y vean que aquí aparecen dos casillas diferentes. Recurso de revocatoria, recurso de apelación tramitado por la Contraloría. Si yo entro aquí, lo que voy a ver es si hay recurso. No es ahí donde yo voy a poder presentar el recurso, pero ahí puedo ver si se presentaron. Y puede ser que en un mismo procedimiento los distintos oferentes no saben, no han llevado la capacitación de Conexis, no están muy claros en cómo funcionan las reglas y puede ser que hay unos que creen que es revocatorio y lo presentan y otros creen que es apelación y también presentan. Y bueno, aquí podemos ver dónde está ¿cómo podemos presentar a través de la plataforma el recurso? Bueno, este es un caso tomado al azar, no por ninguna razón particular, simplemente porque tenía las opciones que yo necesitaba para explicarle, ¿verdad? Este es un caso donde ya, esto es por casualidad, es un concurso de la caja, ¿verdad? Donde hay un acto de adjudicación, esta es una licitación menor, ¿verdad? Por cierto que esta no es de los casos especiales de la caja, por aquello, ¿verdad? Y esto es información pública, ¿verdad? Que aparece en el sistema tal cual. Entonces yo lo que hice fue una captura de pantalla. Vean que aquí estoy dentro de, sí, de hecho es este mismo procedimiento, es esta misma pantalla. Entonces, ¿qué hice yo? Entrar aquí al botón de acto de adjudicación, consultar, y me sale toda esta información. Y ahí estamos hablando en este caso de la partida 4. Había más partidas que ya se habían adjudicado, que ya la firmeza del acto ya se había dado, por lo tanto solo aparecía, digamos, esta que todavía estaba en trámite. Esta ya se adjudicó y vean que aquí hay un botón muy importante, que es el que dice información de la publicación. La publicación es el momento clave a partir del cual empieza a correr el plazo para presentar el recurso. Y además, si yo le doy clic a ese botón de información de la publicación, voy a entrar aquí y aquí me va a aparecer la información efectivamente de esa adjudicación y me va a dar ese dato tan importante que yo necesito, la fecha y hora de la publicación, sobre todo la fecha. La fecha de la publicación, 26 de junio. Y vean que aquí es donde me aparece más abajo el botón del recurso. Y aquí dice solicitar recurso o consultar recursos. Obviamente, si yo fui parte de ese procedimiento, que es uno de los requisitos, haber sido oferente, ¿verdad? Podría ser que igual yo no sea oferente. De hecho, yo hoy lo probé, ¿verdad? Simplemente yo no fui oferente en esta licitación, pero para poder buscar las imágenes y mostrárselas a ustedes hoy, ¿yo qué hago? Ingreso con mi usuario, entro con mi identificación del SICOP, con mi firma digital, ¿verdad? Ya a este punto, yo busco el procedimiento y hago todos los pasos que hemos dicho y llego a esto y entonces le doy aquí al botón de solicitud de recursos. ¿Y qué va a pasar? Me va a salir esta pantalla. Vean qué interesante. Ahí el sistema no me resuelve el tema de qué tipo de recurso hay que poner. No, todo lo contrario. Usted puede decir, ay, qué dicha, aquí ya viene esto, yo le doy aquí y ya me va a tirar el formulario. ¿Qué es? No, lamentablemente no es así. Me va a salir esta imagen donde vean que dice selección del tipo de recurso. Y lo siguiente que me va a aparecer, aquí tengo que tomarle una foto porque no me dejaba hacer la captura de la pantalla. Cuando yo abro ese botón, despliego esa casilla, me va a salir recurso de apelación ante la Contraloría o recurso de revocatoria ante la Administración. Y ahí yo interesado en recurrir, soy quien debo saber cuál es el recurso.
y seleccionar el formulario correspondiente y darle continuar. Para eso, entonces, yo tengo que saber cuál de los dos recursos es. Uno podría decir, bueno, al final, en el peor de los casos, si no estoy segura de cómo recursan los dos, a ver qué pasa. Sí, también, ¿verdad? Pero eso no sería como lo más acucioso, lo más procedente. En este caso, que es una licitación menor, y entonces como ya hasta este punto de la charla, ya ustedes deberían saber que si no se trata de un caso especial de los de la caja, y es una licitación normal, una licitación menor normal, ¿qué recurso procedería aquí? A ver qué me dicen ustedes ahí en el chat para ir viendo cuál de los recursos procedería en este caso. A ver, así como para hacer un poquito interactivo, efectivamente, de revocatoria, ¿verdad? Y entonces, muy bien, es una licitación menor, ya la naturaleza del procedimiento, el tipo de procedimiento ya me determina el tipo de recurso, salvo, recuerden, ese otro caso de la caja que ahorita voy a explicar, y ya yo llegado a este punto, vean que se me despliega todo el formulario electrónico, donde aquí me dice legitimación, líneas o partidas impugnadas, fundamento, y ahí es donde yo voy a ir copiando todo el desarrollo de mi recurso. Y vean que al final yo sí puedo adjuntar, puedo aquí seleccionar archivos y los voy adjuntando. Pero ¿qué voy a hacer yo para presentar correctamente un recurso? Adjuntar únicamente prueba. Recuerden que no se vale, no sería válido adjuntar ese documento tan bonito que yo hice y poner aquí simplemente se adjunta recurso. Eso no me lo van a aceptar en la mayoría de los casos, a lo que hay alguna administración que todavía ande un poco perdida con la interpretación de la ley y las reglas y lo diera por válido. Porque siempre digo, siempre recuerden que las afirmaciones genéricas y absolutas en esta materia no aplican, porque por ahí yo digo, esto no debería ser, yo hablo siempre desde el deber ser, pero en la práctica nos vamos encontrando muchas cosas, ¿verdad? Que no siempre se ajustan a lo que la normativa dice. Entonces, importante hasta este momento, es nuestra responsabilidad saber cuál de los dos recursos hay que interponer. Como vemos, el SICOP no me lo define automáticamente y ustedes, los que están desde el sector privado, como recurrentes, deben conocer la normativa aplicable. Muy importante, vean que ahí, y si me devuelvo aquí, voy a devolverme al botón donde decía recurso, vean que aquí el sistema me da una fecha límite para la recepción de recursos. No se confíen de esa fecha. ¿Por qué? Porque a pesar de la buena fe que pueda tener o las buenas intenciones que pueda tener el funcionario que pone esto, eso es una persona que lo escribe y lo pone ahí. Eso el sistema no lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque podría haber algún caso especial por alguna razón X. Entonces, eso no se hace automáticamente. Y si ese plazo es incorrecto y ustedes no revisan y ustedes no verifican que si es una licitación menor, cuál es el plazo de interposición y usted se confía en esa información y el plazo está malo y el plazo era más corto o usted lo está mal contabilizado y el recurso resulta que es cuando usted lo presenta extemporáneo, le van a rechazar el recurso por extemporáneo, pese a que el error, digamos, haya sido de alguna forma inducido por el propio sistema. Ahí hay una violación al principio de confianza legítima, posiblemente, pero Contraloría ha venido diciendo que es deber nuestro como mortales conocer la legislación y la normativa aplicable. Entonces, si el SICOP tiene un error, eso no nos va a justificar la correcta presentación del recurso. Por lo tanto, no debemos confiarnos, debemos manejar nosotros mismos los plazos y hacer nosotros mismos el cálculo con la fecha de la publicación, sabiendo que los plazos se empiezan a contar a partir del día hábil siguiente. Si en este caso la publicación se hizo el 26 de junio, entonces a partir de hoy, 27 de junio, hoy es 27, ¿verdad? Sí, empieza a correr el plazo de presentación del recurso de revocatoria, como bien dijeron ustedes. Bueno, vamos a ir profundizando un poquito más, como en el caso de la apelación, retomemos el tema de la apelación, que ya sabemos que solo proceden licitaciones mayores y, ojo, el único caso diferente que tenemos y que se parece mucho al del régimen jurídico anterior.
el de la licitación menor promovida por la caja con base en el artículo 60, inciso D, que ahora vamos a ver. Antes de eso, el recurso, como vemos, lo tenemos que presentar en el formulario respectivo de apelación que sale en el SICOP. Eso ya le va a llegar directamente a la Contraloría, o sea, yo no tengo que hacer ninguna gestión adicional, ni mandar un correo, ni ir a Contraloría a dejar ningún documento impreso. Y tengo el interesado, el sujeto particular, tiene 8 días hábiles siguientes a la publicación. Por eso es que era tan importante ese dato de la publicación. La hora no, porque la hora en el SICOP para estos efectos son las 24 horas del día, las 23:59. Tienen todo el día, digamos, si el plazo se vencía hoy, se vencerá hoy a las 23:59. Y en términos generales, ahorita vamos a desagregar un poquito más esto, la Contraloría tiene 30 días hábiles para resolver, que podría llegar a prorrogar por 10 días más. Ahorita lo vamos a desagregar. ¿Cuál es ese caso especial de la caja? Esa licitación menor, llamada licitación menor, pero que podría tener tratamiento de licitación mayor en el caso de la apelación. Entonces ahí nos tenemos que ir a lo que dice el artículo 60, inciso D de la ley, que dice que la caja, independientemente del monto, cuando adquiera implementos médicos quirúrgicos, medicamentos, reactivos y biológicos, materias primas y materiales de acondicionamiento y empaques requeridos en la elaboración de medicamentos, independientemente del monto, va a ser una licitación menor, pero el monto podría ser de licitación mayor. Entonces, esos son los casos en los que sí, pese a que la caja sacó formalmente una licitación menor, pero el monto es, alcanza el monto de qué? Del acto final, la adjudicación que estamos cuestionando, alcanza el umbral previsto para la licitación mayor, y entonces ahí nos tenemos que ir a los umbrales vigentes del artículo 36, y en este caso la caja está en el régimen ordinario. Si el monto alcanza el umbral previsto para la licitación mayor, el recurso sí es de apelación, pese a que la licitación que la caja sacó es licitación menor. Ese es el único caso. En los demás, la regla general es solo si hay licitación mayor, el recurso es de apelación y por lo tanto lo conoce la Contraloría. En esos casos, si se trata, digamos, en el caso de la caja, y que volvemos al régimen jurídico anterior de alguna manera con el tema de los montos, de los límites, en este caso de los umbrales, si se trata de contratos continuados, habría que tomar el monto adjudicado para el plazo inicial. Si son licitaciones de cuantía inestimable, sería un recurso de apelación, en ese caso, y si el monto está adjudicado en una moneda extranjera y hay que hacer la conversión, vamos a utilizar el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día de la publicación. Eso para ese caso en particular de esas contrataciones de la caja, porque en los demás casos, vean que el monto no es relevante. Siempre que haya licitación mayor, va a haber recurso de apelación. No importa el monto, ahí ya no nos interesa hacer conversiones, es el tipo de procedimiento lo que determina que procede a apelación. En términos generales, ¿qué pasa en ese trámite de la apelación? Como para tenerlo claro. Bueno, lo primero, como dijimos, la administración tiene que publicar. Puede ser, y esto es importante porque ha habido rechazos de recursos donde la administración ya emitió la recomendación de adjudicación o inclusive está ahí el acto subido, pero no lo han publicado en el botón específico de publicación del SICOP. Entonces, el acto final todavía no surte efectos. La administración podría bajar ese documento, cambiarlo y subir otro y cambiar esa decisión final. Entonces, es hasta que está publicado que comienza a correr qué plazo, el de 8 días hábiles. En apelación, para los interesados en recurrir, tienen 8 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación para presentar el recurso. Cuando ese recurso se recibe, lo primero que hace la Contraloría, una vez finalizado el plazo de presentación de 8 días, Contraloría también tiene 8 días hábiles, ella, a partir de la finalización del plazo de presentación, para analizar si el recurso se admite para estudio o se rechaza de plano. Entonces ahí puede haber a los 8 días, después de la presentación del recurso, si la Contraloría ve que eso era de revocatoria, que si el recurso está extemporáneo,
por los motivos de rechazo de plano, por inadmisible el recurso, lo sacaría una resolución que además ya resuelve el tema, digamos, rechazan recurso y el acto final que se había adoptado se confirma, queda firme y la administración puede seguir adelante con el proceso, ¿verdad? Por el contrario, si la Contraloría dice, no, este recurso hay que admitirlo, por lo menos no tiene ningún defecto de forma. En este caso, aquí, en esta etapa es donde la Contraloría, por ejemplo, revisaría si el recurso no se redactó en el formulario y se adjuntó y posiblemente lo va a rechazar. La Contraloría no me da oportunidades para que yo lo copie y lo pegue en el formulario. La Contraloría directamente me lo va a rechazar, ¿verdad? Ahí yo, y esto es una observación desde el respeto, pero que la hago, sí, con toda objetividad, uno ve de alguna forma un desbalance. ¿Por qué? Porque con los recurrentes, con los apelantes, el criterio es muy contundente. Si el recurso no está copiado en el formulario, no se ha presentado en el formulario, el recurso se rechaza. Pero ¿qué pasa si el recurso se admite y lo que viene es una audiencia inicial? La Contraloría, cuando emite el recurso, tiene que darle audiencia a la administración. Administración, y le atacaron su acto final. ¿Qué me dice usted con respecto a eso? ¿Verdad? La administración esa va a ser su oportunidad para defender lo que ella ha hecho. Lo mismo le va a dar audiencia al adjudicatario y a otros oferentes que puedan estar con mejores posibilidades de adjudicación que el mismo recurrente, que el mismo apelante. Esa audiencia se las va a dar por 8 días. ¿Qué hemos visto aquí en la práctica? Que hay administraciones que no saben que la respuesta a esa audiencia la tienen que dar dentro del formulario electrónico también. Igual que le pasa al apelante que tiene que escribir el recurso en el formulario, la administración tendría que copiar, redactar su respuesta a la audiencia en el formulario. Pero muchas administraciones no lo hacen, suben un documento y la Contraloría los regaña y les llama la atención, pero da por válida la respuesta, ¿verdad? No deja de considerar los argumentos de la administración, mientras que con el recurrente es contundente, lo castiga y le rechaza el recurso, a la administración todavía le está dando oportunidad, le va a recibir la audiencia, le va a regañar, le va a decir, pero al final le acepta la respuesta. Claro, uno se pone a pensar también, bueno, y si no tiene elementos para resolver, ¿verdad? Como ella necesita la retroalimentación y la posición de la administración con respecto al recurso. Bueno, lo mismo el adjudicatario. Si yo soy adjudicatario y me están ganando audiencia, tengo que copiar mi respuesta en el formulario en el apartado correspondiente y los demás a los que les hayan dado audiencia. Vencido ese plazo de la audiencia, después de estos 8 días, es cuando comienza a correr el plazo de resolución de contrario. Estos 30 días hábiles que la ley le da para resolver el recurso. Entonces vean que no empiezan a correr desde aquí los 30 días, corren hasta que se vencen estos 8 días. Y en eso sí, después de ese vencimiento, la Contraloría podría dar otras audiencias. Por ejemplo, audiencia a la administración sobre lo que dijo el adjudicatario, por ejemplo, y audiencia al apelante sobre lo que han dicho todos los demás con respecto a él también. El adjudicatario va a decir algo, apelante, usted no tiene legitimación por esto y esto, ¿verdad? Entonces se le va a dar por 5 días a la administración y al apelante. Eso lo valora Contraloría y ella es la que administra esas audiencias. Y la ley dice que podría dar otras audiencias si considera necesario dar más audiencias hasta por 3 días hábiles, todo dentro de este mismo plazo de 30 días. O sea, no es que eso va a ir alargando el proceso. Ahora, ya llegados los 30 días hábiles, ya debe haber una resolución del caso. La Contraloría tiene la posibilidad de alargar, de prorrogar el plazo de resolución por 10 días hábiles, lo cual tiene que justificar. Y eventualmente, si el caso es muy complejo, lo que sí podría pasar es que nos notifiquen solo el por tanto, solo la parte resolutiva, solo el final de la historia, digamos, y luego 3 días después sacar el resto de la resolución donde explica qué fue lo que pasó. Aquí, lógicamente, las opciones serían confirmar el acto o anular. Y en esta anulación, aquí, aunque nuestra charla es en términos generales, ¿verdad? Por el tipo de evento que tenemos, pero sí voy a mencionar, podría ser que la Contraloría anule el acto, la adjudicación o la declaratoria de cierto o la declaratoria de infructuoso, o que en el ínterin del estudio del caso haya detectado que hay un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Eso es una categoría de nulidad muy drástica, digamos, muy
muy severa y que esa nulidad afecte todo el procedimiento. Eso sí, ha tenido que dar, antes de llegar a esa conclusión, una audiencia especial sobre eso. ¿Ya? Que aquí yo no la puse porque esos son casos como particulares, pero que podría dar lugar a que la Contraloría anule todo el procedimiento. Ya no se cayó el acto. ¿Qué pasa cuando la Contraloría, por ejemplo, resolver la apelación, anula la adjudicación? Ya no hay acto final, la administración y procedimiento se devuelve a la etapa de acto final, la Contraloría le va a decir a la administración que hizo mal o que había que corregir y le va a decir vuelva a analizar el tema y adopte un nuevo acto. Eso ya queda a decisión de la administración con los elementos que le dan, obviamente en la resolución, y la administración puede que readjudique a otro o podría declarar desierto o podría declarar infructuoso. Lógicamente tendrá que justificar. Y ahí se vuelve a reabrir la etapa, nos devolvemos en el proceso. Lo único es que en un segundo recurso de apelación, ya los mismos argumentos que se desarrollaron en la primera ronda de recursos, diríamos, así es como se le conoce en la jerga, digamos, no se pueden volver a reabrir, porque ya eso ya se resolvió y ya eso pasó. Eso está precluido. En una segunda ronda de recursos, si por ejemplo Contraloría anula la adjudicación y se la da a otro, se la da al que había, al apelante, al primer apelante, el adjudicatario, si quiere atacar esa segunda adjudicación a favor de su contrincante, tendrá que hacerlo sobre la base de nuevos argumentos, de cosas que hayan pasado después de la anulación. No puede volver sobre los mismos argumentos que ya se discutieron en la primera ronda de recursos. Eso es muy importante. Bueno, para avanzar un poquito, que ya tenemos el tiempo un poco encima, el recurso de revocatoria, como vimos, se presentan todos estos procedimientos ante la administración y en este caso el plazo es de 5 días hábiles. O sea que en el ejemplo que habíamos visto con las pantallas de SICOP, si no me equivoco, estaba bien, ¿verdad? Era una licitación menor, la información, la publicación se hizo ayer, a partir de ahí cuentan 5 días hábiles para presentar el recurso. Pero recuerden que no nos podemos confiar, esto lo tenemos que hacer nosotros el cálculo y resolver o actuar conforme a eso. Y la administración, en este caso, ven que no tiene 30 días para resolver como la Contraloría, tiene 10. Eso sí, también tiene 10 vencido el plazo de las audiencias que le debe dar a las partes. Aquí el procedimiento es un poquito más corto. La administración publica el acto, hay 5 días para presentar el recurso de revocatoria. Ojo que es solo en estos tipos de procedimientos, porque hay otra revocatoria de la licitación reducida. Ese tiene un plazo, como el nombre lo dice, más reducido también. Ahorita lo entramos a ver. Nada más quería hacer ese énfasis. Aquí hay 5 días. Y aquí la administración tiene 3 días para analizar la admisibilidad, para revisar si está en tiempo, si es una revocatoria, si es un recurso contra un acto final de una licitación mayor, ese recurso no procede. Entonces ella lo tiene que rechazar. Eso ya no le corresponde a ella. No puede ella porque sí decir, yo voy a entrar a verlo, no importa, porque al final es mi procedimiento. No, no tiene competencia. En el tema de los recursos, los órganos que resuelven tienen o no tienen competencia y la administración no tendría competencia para resolver un recurso que sea de una licitación mayor, aunque le hayan puesto el nombre del recurso de revocación, ¿verdad? Entonces ahí eso lo tiene que analizar en estos 3 días. Si el recurso es admisible, está bien presentado, está en plazo, corresponde a un tema que resuelve la administración, le tiene que dar la administración audiencia al adjudicatario y a otros oferentes con mejor derecho. ¿Por qué plazo? Por 5 días. Cuando se vence esa audiencia, ya se reciben los insumos del adjudicatario y de cualquier otro que tenga mejor derecho, la administración ahí es cuando le empiezan a correr los 10 días hábiles para resolver. Y ahí ella tiene que revisar si confirma, quiere decir que rechaza el recurso, o si acepta el recurso y anula el acto y otra vez el procedimiento, en el caso de la anulación, se devuelve, ¿verdad? Tendrá que adoptarse un segundo acto. Que sea readjudicación o declaratoria de desierto o de infructuoso y nuevamente nos devolvemos a una segunda fase recursiva con todos los comentarios que ya hicimos para el caso de la apelación que se aplicarían también a la revocación.
Y el tercer escenario, digamos, o el segundo escenario de recurso de revocatoria es el que se da en la licitación reducida, que es la licitación más pequeñita, ¿verdad?, que tenemos en el régimen de los procedimientos ordinarios. Lo conoce también la administración, pero aquí el plazo para interponer el recurso es de 2 días hábiles, después de la publicación del acto final. Y la administración tiene solo 3 días para resolver después de la audiencia que le debe dar a las partes. En este caso, entonces, seguimos el mismo curso, digamos, en general del trámite, ¿verdad? La administración publica el acto final, hay 2 días para presentar la revocatoria, la administración igual analiza la admisibilidad o rechaza el recurso. Si es admisible, le va a dar audiencia al adjudicatario por 2 días y eventualmente a otros oferentes con mejor derecho. Y vencida esa audiencia, tiene solo 3 días hábiles para resolver. Y lo mismo, puede rechazar el recurso confirmando el acto o aceptar el recurso y anular el acto, en cuyo caso el procedimiento se nos devuelve. Muy importante, ¿qué pasa cuando el recurso se admite? Porque estas son dudas que uno ve que en la práctica son muy frecuentes. Desde que el recurso se presenta, desde ese mismo momento, y cuando ustedes entran al SICOP y aparece apelación o revocatoria, en apelación o revocatoria, quiere decir que el acto que se impugnó quedaron suspendidas automáticamente todos sus efectos. Eso quiere decir que el procedimiento no puede avanzar. La administración no podría tener el acto como firme, pedir garantía de cumplimiento, venir a formalizar el contrato en el SICOP. No, todo se paraliza hasta que haya una resolución por parte de ella o por parte de la Contraloría, según corresponde. Ahora, si en esa fase de admisibilidad, lo que les explicaba, el recurso se rechaza, el acto final, entonces ya quedó firme, ya tiene la bendición, ya quedó y se agota la vía administrativa, es decir, que esa discusión no se puede retomar en ese momento en la vía administrativa y el proceso ya puede avanzar. Pero podría haber varios recursos y podría ser que algunos se acepten y otros se rechacen. Entonces, si ese es el caso, que hay algunos recursos que se rechazan, se rechazaron esos. Pero si hay uno solo que se acepta, el acto final sigue suspendido, ¿verdad? Por ese recurso que sí fue admitido a estudio. Y si el acto final es por líneas, ojo porque es muy importante, hay que identificar cuál es la línea impugnada. Si son todas, pues todas quedan suspendidas. Pero si es una o dos, esas dos quedan suspendidas y las demás, si no recibieron recurso, pueden seguir su curso y quedarían firmes y la administración puede continuar. ¿Qué pasa ahora con el tema de fondo? De alguna manera, ya aquí, ya esto era si estábamos hablando de que el recurso es extemporáneo, que el recurso fue presentado incorrectamente, ¿verdad? Pero ahora en el análisis de fondo pasa de alguna manera algo similar, ¿verdad? Si el recurso se declara sin lugar, es rechazado, no me dan la razón, el acto final queda firme y se levanta la suspensión de sus efectos y la administración puede continuar. Si el recurso se declara con lugar o parcialmente con lugar, se anula. Se anula el acto final o en el caso de eventualmente Contraloría, bueno, y aquí más bien, perdón, este es un escenario donde se anula el acto final, el procedimiento se devuelve, lo que hemos explicado. Y luego el otro escenario es que si Contraloría anula de oficio, hay un escenario donde mi recurso puede ser rechazado, pero Contraloría detectó un vicio de esos que les decía que eran muy serios, de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, y aunque el recurso es rechazado, Contraloría anula de oficio. Eso lo puede hacer ella porque tiene esa potestad, o sea que esto pasaría en un escenario de apelación. Y eso entonces habría que ver qué decide, si ella anula solo el acto o si por el contrario se encontró un vicio tan grave que afectó todo el procedimiento y todo el procedimiento se cae, ¿verdad? Son dos escenarios muy distintos. Si solo anula el acto, el procedimiento queda vivo y la administración tiene que adoptar un segundo acto. Pero si el procedimiento es el que queda anulado, ya ahí no hay nada que hacer. Eso murió, ¿verdad? Como decimos popularmente. En cualquier caso, las resoluciones agotan la vía administrativa. Quiere decir que no podemos seguir discutiendo. No hay una segunda instancia. No podemos llevar el caso a que alguien más lo vea. O un caso que la administración resolvió en revocatoria, no lo podemos elevar a conocimiento de la Contraloría. Eso no existe en la materia del régimen recursivo especial de la contratación pública.
Lo único que podríamos hacer es cuestionar lo resuelto en vía judicial, a través de un proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Estos son los rechazos por inadmisibilidad que están previstos en la ley y en el reglamento, donde ven, aquí está el 244, inciso D, nos habla, el artículo 244, inciso D, de la inobservancia de requisitos formales como la no interposición en el sistema digital o no utilizar el formulario electrónico. Por eso es que el recurso nos puede ser rechazado por simplemente adjuntar el documento. Y en el 245 y 266 están los rechazos ya por el tema de fondo, por no tener legitimación, por no acreditar el mejor derecho, por presentar mi recurso sin la debida fundamentación o por estar otra vez tratando argumentos precluidos, argumentos que ya se habían discutido y sobre los que ya no podemos volver a reabrir la discusión. Ya para ir cerrando, sé que me he extendido un poquito, pero vean que quería compartir bastante material con ustedes. ¿Quién puede recurrir? Pues la ley es muy clara en decir quien haya participado en el procedimiento. O sea, yo aunque me metí en esa licitación de la caja y entré al formulario, podría subir el recurso, pero luego cuando revisen que yo no participé, van a rechazar el recurso porque yo no tengo legitimación. Y lo más importante, a efectos del fondo del tema, es demostrar que tengo interés legítimo actual propio y directo. Que eso en la materia de contratación quiere decir que yo he demostrado que tengo una oferta elegible y que tengo el mejor derecho. Con respecto a la fundamentación, la carga de la prueba es toda del recurso. Ahora, aquí sí pasa una cosa, yo voy a aprovechar el comercial, voy a aprovechar el espacio para hacer la observación. ¿Qué pasa? También hay un deber de fundamentación de la resolución, tanto de Contraloría como de las administraciones. Y eso supone que si en la fundamentación del recurso el recurrente desarrolló argumento 1, argumento 2, argumento 3, la administración entre a revisar, analice lo que le están diciendo, revise la prueba y resuelva sobre 1, sobre 2, sobre 3, salvo que en un caso diga, resolviendo 1, ya se resolvió todo y este caso ya no va más, porque con solo 1 resuelto el tema y así lo diga en la resolución. Lamentablemente en la práctica estamos viendo resoluciones que no dicen nada, que copian y copian y copian criterios de la Contraloría y no entran a analizar los puntos que los recurrentes están planteando. Y eso es muy grave porque ahí pecan también de falta de fundamentación de las resoluciones y de falta de análisis jurídico. La contratación pública es una actividad integral que se tiene que nutrir de distintos profesionales. A veces es muy triste hacer todo el ejercicio de hacer un recurso súper bien fundamentado, bien montado, y luego ver cómo en un párrafo le rechazan a uno citándole 20 resoluciones de Contraloría que no vienen al caso o que tratan temas generales y eso lamentablemente está pasando en la práctica. Para ir cerrando, cuando hablamos de ese mejor derecho, que hay que demostrar qué quiere decir, que si mi oferta quedó en el tercer lugar, yo tendría, aquí se supone, esto sería el tercer lugar de la calificación, aquí se supone que yo soy elegible, porque solo van a evaluación las ofertas elegibles, ya pasaron la admisibilidad, pero yo quedo en tercer lugar y yo estoy disconforme con la adjudicación a esta oferta, pues entonces yo tendría que atacar a la oferta 2 y a la oferta 1. No me puedo quedar solo con argumentos contra la oferta 1 porque no demuestro cómo ganaría, ¿verdad? Eso es muy importante. Don Mauricio, no sé si lo dejamos hasta aquí para no extender más. Yo creo que hemos cubierto los temas principales. Bueno, tal vez solo cerrar diciendo que hay procedimientos de contratación que no tienen recurso. ¿Cuáles son esos procedimientos? El procedimiento extraordinario de remate, artículo 64 de la ley, expresamente lo dice. El procedimiento especial de urgencia no tiene recursos ni de apelación ni de revocatoria. El procedimiento especial de bienes inmuebles, también regulado en el artículo 67 de la ley, y todos los procedimientos por excepción, los de contratación directa que hemos hablado en otras charlas. ¿Por qué? Porque no hay concurso, porque la selección es directa. El procedimiento por proveedor único es directo, ahí no hay concurso. Por lo tanto, estos procedimientos no tienen recurso. Don Mauricio, estuve viendo algunas de las consultas, pero muchas de ellas son de casos particulares muy complejos donde habría que analizar, ¿verdad? Y que me parece que no es el propósito de la charla. Entonces, no sé si usted ha visto alguna otra que pueda, como para comentar, si gusta.
Eh, bueno, muchas gracias, Ana Marcela. Lo que yo veo es que hay mucho interés en este tema, definitivamente, que hoy tenemos bastantes participantes y que hay muchas preguntas. Entonces, creo que lo que podemos después es revisar algunos Podemos puntos hacer una segunda específicos. parte, posiblemente Exactamente, es relevante, ¿verdad? Es un tema que ujú, obviamente hay mucho de qué hablar, aquí nos quedaron muchos temas por cubrir, son unas charlas de carácter más general, ¿verdad? Pero con mucho gusto, viendo las consultas y las inquietudes, podemos organizar una segunda parte, claro que sí. exactamente. Sí, hay que considerarla, definitivamente, y muchas gracias a todos. Dos últimas cositas aquí en licitaygana.com, en nuestro sitio web, en la sección de noticias y eventos. Aquí van a aparecer los videos, el video de esta charla para que lo repasen. Aquí tenemos varios. Si alguno de ustedes opera en República Dominicana, ahora, a la 1:30 de la tarde, hora de Costa Rica, tenemos un webinar sobre conflictos de interés y prohibiciones en licitaciones. Si quieren participar, solo entran aquí y se registran. Y voy a hacer el sondeo final de una vez. Un segundito, que ahora tiene 4 opciones. La primera, como siempre, ¿verdad? Muy importante. Si alguno desea una presentación de Conexis a la medida de su empresa, estamos en la mejor disposición. Igual para la opción 2, nada más le da clic en el botoncito 1. Opción 2 es los servicios de nosotros completos en México, República Dominicana o Panamá, que hay bastantes empresas, ¿verdad?, que operan a nivel regional. Aquí nada más el botoncito 2. Si requieren asistencia, si son clientes de nosotros ya y necesitan algún repaso, cambios de usuarios, lo que ocupan, con todo gusto, estamos en la mejor disposición. Y sí, nosotros en la opción 4 que la acabamos de ingresar, que es nosotros realizamos un taller, esos son talleres pagados, ¿verdad? Nada más por aquello. Realizamos un taller de reajuste de precios muy exitoso hace como 2 meses. Tuvo muy buena asistencia con nuestro especialista Eduardo Rojas, que él inclusive lo contratan de gobierno bastante para asesorías en ese tipo de procesos. Y podríamos hacer una nueva convocatoria, hay que revisar con él su agenda y demás. Entonces le dan a la opción 4 para tener como una lista de interesados, que yo creo que son bastantes, aquí están apuntándose bastante. Entonces, para programar ese taller, nuevamente, creo que eran 4 sesiones de 2 horas cada una, muy dinámico, muy interactivo, con tareas y demás, certificación, muy interesante. Eduardo es un especialista y es muy buen instructor. Entonces, por hoy les dejo esto aquí, quedamos a la mejor disposición. Eh, Ana Marcela, no sé si hay algo más. No, Mauricio, de mi parte agradecerle y nos vemos el próximo mes de julio, ¿verdad? Sí, exactamente. Si Dios lo permite. Para julio, cuando ustedes se salgan de aquí, de este webinar, les aparece una opción de encuestas. Tenemos 2 posibles webinars, uno de consorcios, de ofertas en consorcio, y otro de sanciones administrativas. Si tienen alguna preferencia, en la encuesta pueden escribir ahí sanciones administrativas o ofertas en consorcio, para nosotros como sondear un poquito por qué vía nos vamos. Ok, bueno, aquí les dejo esto en pantalla. Muchas gracias a todos por su interés y por su confianza en los servicios de Conexis. Estamos para servirles y esperemos que esto les aporte valor en sus negocios. Gracias, saludos y nos despedimos. Por hoy aquí les dejo el sondeo para que lo revisen con calma. Buenas ventas.